Duélale a quien le duela. Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general de la República de Venezuela, está conversando con nosotros desde Europa, vía Zoom. En la primera parte nos ha explicado el caso por el cual le han acusado de calumnia ante un tribunal en Bogotá, Colombia, a propósito de una denuncia y de unas actuaciones de la Fiscalía en Venezuela que datan de 2016 por una construcción de un centro penitenciario, construcción que se otorgó a dedo el contrato a una empresa que estaría muy vinculada con Nicolásito Maduro, el hijo de Nicolás Maduro Moros, por lo cual se habrían dado 45 millones de dólares que se perdieron, se esfumaron. ¿Quién se cogió esa plata, doctora Ortega Díaz? No llegaron a saber. Ustedes supieron que no se construyó, o sea, hay un daño en ese solo caso por las construcciones penitenciarias de 45 millones. Le pregunto yo a usted, ¿en esas actuaciones llegaron a evaluar, a propósito de denuncias del Observatorio Venezolano de Prisiones, de Transparencia Venezuela y otros organismos, hubo más guisos, hubo más actos de corrupción con otros centros penitenciarios que tenían que haberse construido? Sí, pero fíjate una cosa, en este momento no tengo la información en la mano porque no pensé que me ibas a preguntar sobre eso. Pero sí, es más, con esta empresa también tenemos otros casos que le otorgaron contratos en las mismas condiciones y las obras tampoco se ejecutaron. Chévere. Entonces, sí, y hay una presunción, Miguel Ángel, que es una presunción de pleno derecho, que cuando tú contratas una empresa en esas condiciones, se desembolsa el dinero y no se hace la obra, hay una presunción de corrupción. O sea, y el concierto con quien tenía la obligación de hacer la obra y la empresa, entonces, porque ¿dónde fue a parar ese dinero? Como tú lo preguntabas. Entonces estamos en ese caso. De acuerdo a la legislación venezolana, aquí estamos frente a un caso de corrupción, una presunción de pleno derecho que hay corrupción. Ahora, este caso contra usted en Colombia, en tribunales de Colombia, ¿podría afectar el proceso por el cual usted está esperando en España, el otorgamiento de asilo? Mira, fíjate que yo, por la naturaleza del trámite que yo estoy haciendo en Europa, yo no te puedo dar mayores detalles de dónde es que pienso radicarme definitivamente. ¿Qué país fue que opté para radicarme definitivamente? Como te lo dije, por la naturaleza del trámite. Pero fíjate una cosa, a mi criterio, eso no es el criterio de la autoridad que le corresponda hacer el trámite y otorgar el derecho. Yo pienso que esto más bien es una prueba más de la persecución que hay en mi contra. Sí, porque fíjese, doctora... Óyeme una cosa, una persona contra la cual hacen un señalamiento, un funcionario público como yo, que era la fiscal general, lo correcto es decir, yo me pongo a la disposición para que se investigue efectivamente de que eso es mentira o de que eso no ocurrió así. No hacen eso, como yo hice. A mí me citó la Fiscalía de Colombia para un acto conciliatorio, que de paso no sabía qué era, porque me fui casi en tinieblas. A pocas horas de la audiencia fue que me informaron de qué se trataba. Pero yo, una mujer respetuosa de las instituciones, de acuerdo, yo voy a ir a lo que me están convocando para saber de qué se trata. Y enfrentaré lo que sea. Eso es el deber de todo ciudadano, no decir, me están calumniando, pero ¿por qué no pides que se aclare eso y que se investigue y muestras qué pasó? Ok, porque hablando de corrupción, y yo le tengo que hacer esta pregunta, ¿cuál es el discurso o la acusación directa que hacen desde el régimen venezolano? Por ejemplo, Tarek William Saab más bien le acusa a usted y a su esposo
de que si de corrupción se va a hablar, ustedes se fueron huyendo para no dar la cara en un proceso de extorsiones a granel en todo el país, en el que supuestamente cobraban grandes cantidades de dinero a cambio de hacerse de la vista gorda y anular o suspender, neutralizar procesos de reparación y de justicia que se tenía que dar con gente que estaba violando las leyes y cometiendo actos de corrupción. Lo mismo que les petan, por ejemplo, a Rafael Ramírez, que entendemos está en Italia, y es a quien le endilgan toda la responsabilidad de la destrucción de petróleos de Venezuela. Es decir, el régimen dice, ¿usted qué nos va a venir a hablar a nosotros de respeto a la institucionalidad y de pulcritud frente a actos administrativos si se fueron huyendo y no respondieron por la red de extorsión? Eso dice el fiscal. Seguramente yo he oído otras cosas, pero fíjate, no han mostrado una sola prueba, porque no le existe, que me comprometa a mí ni a mi esposo en ningún tipo de crimen. No hay una sola prueba, esos son laboratorios para descalificar a las personas, para destruir a las personas. Yo apenas digo algo, esos laboratorios se activan porque no solamente son laboratorios de la autocracia, sino que son muchos laboratorios que parece, bueno, a mi criterio, pareciera que no tienen interés en que se resuelva la situación de Venezuela, sino lo que quieren es crear conflicto y pugnas entre los distintos actores. O sea, una descalificación permanente, un ataque permanente. El que haga eso, los que tengan esos laboratorios, que no sea del gobierno, lo que hacen es hacerle el juego al gobierno y favorecer su permanencia en el poder. ¿Quiénes son y esos? Alejar, ¿Quiénes no son sé, esos? los que se sientan aludidos sabrán. Por favor. Entonces, mire que usted está hablando desde tan lejos conmigo como para que tremendo viaje de telecomunicaciones lo vayamos a desperdiciar. Al pan pan y al vino vino. ¿Quiénes son esos? Bueno, no sé quiénes son, de verdad que te confieso que no sé quiénes son, pero sí hay laboratorios que son bien pagados, parece, por todas las plataformas que usan para descalificar a muchas personas, entre ellas a mí. Muy bien. Doctora Luisa Ortega Díaz, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de derechos humanos. Vamos a hablar de la Corte Penal Internacional, del estado de investigación respecto del régimen venezolano. Obviamente, aquí tengo preguntas sobre los años en que estuvo al frente usted del Ministerio Público y antes al frente de la dirección de... Estaba cuando lo de los policías metropolitanos, segunda a bordo después de Isaías Rodríguez. Siempre lo preguntan. Pero vamos a hablar de la actualidad del tema de derechos humanos y vamos a hablar de Luisa Ortega Díaz, que ha dicho está dispuesta a dar la cara donde sea que la requieran. Ya venimos, amigas y amigos, con nuestra entrevista de hoy. No se muevan. Duélale a quien le duela.